Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Quiero invitarles primeramente a que oremos, a que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos dé su Espíritu Santo en esta noche. Solo Él puede alumbrar la palabra, solo puede alumbrar los ojos del hombre interior de cada uno de nosotros. Solo Él puede despertar nuestro corazón y despertar también su palabra en nuestro corazón. De manera que vamos entonces a orar y les invito a que allí donde estás, cierra tus ojos, entra en la presencia de Dios que mora dentro de ti, en ese lugar interior que hay dentro de ti. Allí está Dios, allí es donde Él ve, allí es donde Él oye y es donde Él está esperando por nosotros. De manera que les invito a ello. Padre bueno, queremos agradecer esta noche, queremos agradecer este tiempo que ha transcurrido en que has podido obrar y traer a memoria de cada quien la palabra que necesita, de lo que hemos escuchado, de ese proceso que es la conversión a ti, Señor amado. Queremos en esta noche, amado Dios, pedirte, expresarte el anhelo de nuestro corazón. Anhelamos que nos des tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría, y que el mismo Santo Espíritu tuyo que mora en nosotros sea el que alumbre nuestros ojos, oh Dios, sea el que traiga la palabra rema, el que hable cualquiera de las porciones de los conceptos que hemos de ver esta noche. Él los hable al espíritu de cada quien. Señor, como personas separadas de ti, nada podemos hacer, oh Dios. Podríamos expresar las cosas con mucha claridad, con mucha vehemencia, pero si no eres tú quien hablas, si no eres tú quien despiertas, si no eres tú quien obras, nada sucederá en nuestras vidas. Por eso clamamos, Padre nuestro, y te damos gracias por ello. Sabemos que tú anhelas, deseas dar tu espíritu a quienes lo piden de ti día y noche, que eres el Padre bueno, el único bueno, Señor. Que solo allí donde tú estás está el bien, y deseamos el bien esta noche. Deseamos tu presencia manifiesta, enseñándonos, abriendo la palabra, Señor, y dejándonos ver a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su amor, y dándonos fe. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Y amén, bendito Señor, gracias. Venimos entonces en un recorrido que inicialmente parecía muy complejo, pero sé que a medida que lo vamos experimentando y vamos repitiendo, se vuelve sencillo, empieza a volverse algo que no es extraño para nosotros. Vamos como teniendo esa cercanía con la palabra de Dios, a la vez que el Señor está dando entendimiento. Y lo que hemos visto a través de todo este tiempo, de este año y medio final, es que en Cristo Jesús, por nuestra fe en su obra, primero obtenemos la justificación de parte de Dios para nosotros. O sea que Dios en su corazón perdona nuestros pecados, de tal manera que tenemos paz para con Dios. Y a ese proceso se llama justificación. Dios nos ve como si jamás hubiéramos cometido esos pecados en el pasado, en esa vida que anduvimos sin Él. Y tenemos nuestra primera etapa, paz para con Dios. Pero viene entonces luego el que tenemos problemas interiores que resolver. Ya no son problemas que tenemos para con Dios o que se originan por el corazón de Dios para con nosotros. El que Él esté enojado, disgustado, airado por haber quebrantado su palabra, sino que somos nosotros los que tenemos que resolver problemas con nosotros mismos. Y esos problemas tienen que ver con el pecado, el haber vivido separados de Él y tener ese hábito de vida, esa forma de vida. Los problemas con nosotros mismos tienen que ver con los pecados, con todas esas acciones equívocas que cometimos. Los problemas con nosotros mismos tienen que ver con la culpa y la condenación que origina esos pecados. Tiene que ver con que tenemos recuerdos y memorias de todos esos pecados. Tiene que ver con que hemos sufrido.
Y así como otros nos causaron dolor, también nosotros causamos dolor a otros en el pasado. O sea, diríamos, nos golpearon y también golpeamos a otros. Tenemos problemas con nosotros mismos en cuanto a que vivimos situaciones tan críticas que fueron verdaderos infiernos. De modo que Dios sabe que manejamos todo ese tipo de cosas. Y entonces Él empieza a mostrarnos que la única manera de resolver y de ser libres de toda esa problemática es que entendamos en qué consistió la muerte de Cristo. Y vimos que el primer concepto que debemos tener muy claro es en qué consiste muerte. Porque nosotros, de manera natural, sin la revelación de Dios, asumimos que muerte es un cuerpo que muere y por lo tanto empieza a sufrir una descomposición física. Y tal vez es el concepto que tenemos de muerte. Pero la muerte espiritual, o la muerte desde el punto de vista espiritual, tiene que ver, y lo primero que ella denota, es que muerte es llevar algo a una debilidad extrema. De tal manera que cuando hablamos de que Dios proveyó que Jesús muriera en la cruz y que nosotros pusiéramos sobre él el pecado, los pecados, la culpa, la condenación, los recuerdos, el dolor, los infiernos que vivimos. Cuando ponemos eso, ¿y cómo lo ponemos? Confesándolo sobre él, Jesús se vuelve cada una de esas cosas. O sea, el sacrificio se vuelve aquello por lo cual es sacrificado. Jesús se vuelve el pecado que confesemos sobre él, los pecados, la culpa, la condenación y las demás cosas. Y una vez que él se vuelve eso, él va y muere. O sea, él vuelto el pecado, los pecados, las memorias, el dolor, los infiernos, la culpa, la condenación, él lleva cada una de esas cosas a muerte, o sea, a una debilidad extrema. Eso ya empieza a tener sentido. O sea, si hay en ti un recuerdo que con gran frecuencia viene y atormenta tu vida, el que tú pongas ese recuerdo sobre Jesús y Jesús se vuelva a ese recuerdo y muera, significa que Jesús lleva ese recuerdo a debilidad extrema. O sea, que ese recuerdo llega al momento en que no tiene poder, no tiene ninguna energía, ninguna fuerza para siquiera estar presente en tu mente. Desaparece. Entonces, es precioso pensar que muerte consiste en llevar a esa debilidad extrema cualquier cosa que nosotros ponemos sobre Jesús, sabiendo que Él se vuelve ello, eso que confesamos, y le da muerte, o sea, lo lleva a una debilidad tal que ese algo que confesamos sobre Él y que a la cual Él le ha dado muerte, ya no puede ejercer ningún efecto sobre nuestra vida. No tiene efecto sobre nuestros pensamientos, no tiene efecto sobre nuestros sentimientos, no tiene efecto sobre nuestros deseos e incluso ya no tiene efecto sobre nuestros afectos naturales. De manera que la muerte de Jesús realmente trae una liberación absoluta y total al ser humano. Vemos que ese es el proceso en que Dios nos lleva a crecer como casa espiritual para que Él pueda realmente vivir la vida de Cristo en nosotros. Vimos entonces que Dios, una vez resueltas estas cosas, nos lleva entonces a algo más, y es que tenemos que resolver el hecho de que aunque nosotros queramos hacer el bien, no podemos hacer el bien. O sea, ya existe en nosotros esa otra cara de nuestro viejo hombre. La primera cara, podríamos decir, consistía en que el viejo hombre era muy activo para hacer lo equívoco. Pero ahora vemos que la otra cara de ese mismo hombre es que cuando se trata de hacer el bien, es absolutamente débil. ¿Qué tan débil? Debilidad extrema, es como un muerto. No tiene ninguna energía verdadera para hacer el bien en forma continua, perseverar en hacer lo que sabemos que a Dios le agrada. Y entonces encontramos que Dios nos ha de liberar y quiere liberarnos de ese cuerpo de muerte, como Él lo llama ya en Romanos capítulo 7. Y vemos entonces que el apóstol Pablo, viviendo esa experiencia, la pone ante nuestros ojos para que podamos decir, me veo retratado en lo que este hombre vivió, yo estoy viviendo lo mismo. El apóstol Pablo entonces llega el momento en que exclama, totalmente desesperado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea,
¿Quién me puede librar de este cuerpo que de una parte era muy activo para el pecado? Esa primera cara, la cruz, la elimina, pero queda la otra cara de un cuerpo de muerte que no tiene ningún poder para hacer lo que es bueno. Tenía poder para hacer lo equívoco, pero no tiene poder para hacer lo que es bueno. Entonces, la respuesta que da el Espíritu Santo está en el mismo capítulo 7 al final, cuando Pablo exclama, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. O sea, Pablo empieza a recibir la revelación de que no es con esa vida débil al extremo con la cual hemos de hacer el bien, sino que Dios ha provisto que del viejo Adán no exista nada, ni la vieja cara, o la primera vieja cara, mediante la cual era muy activo para hacer lo equívoco, ni tampoco con la otra segunda cara de ser tan débil para hacer el bien, sino que de ese viejo Adán con esas dos caras desaparezca totalmente. Y una vez que desaparece, porque hemos creído y lo hemos puesto sobre Cristo, o sea, tiene que llegar el día en que tú, para eliminar esa segunda cara, le dices al Señor, Señor, definitivamente en mí, separado de ti, no hay ninguna fuerza que sea suficiente para obedecer y hacer el bien que tú pides. De manera que pongo sobre Cristo ese cuerpo de debilidad para hacer el bien. Y sé que en Jesús queda destruido totalmente, no existe. Ni siquiera va a intentar en su pobre debilidad, ni siquiera va a intentar hacer lo bueno. Y cuando somos libres entonces de ese hombre adámico con esas dos caras tan terribles, Pablo lo que empieza a mostrarnos es que ahora es que podemos decir y experimentar que Jesucristo empieza a vivir su vida en nosotros. Entonces, es una vida totalmente nueva, la vida de resurrección, y es una vida en la cual es Jesús quien la vive simplemente a través de nosotros. Entonces, hoy vamos a estar mirando ese resultado tan poderoso de una manera tan sencilla que yo anhelo que quede totalmente grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes y sienta la bendición tan grande de haber caminado en ese proceso que estamos resumiendo en minutos, pero que nos ha traído casi por 2 años. De manera que quiero entonces que, por favor, miremos el texto que tenemos para el día de hoy y vamos a revisarlo entonces. Vamos entonces a revisar nuevamente cuál fue la razón de la cruz. O sea, después de todo esto podemos ahora sí ver con una claridad diáfana por qué Cristo tuvo entonces que morir y cuál es el efecto, el fruto de todo ese proceso de liberación que Él nos ha dado. Entonces dice allí nuestro texto, cuando Adán eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal, se posicionó como independiente. Recuerden que en el huerto Dios puso 2 árboles, el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos que Adán fue creado como una alma viviente, o sea, el alma son las funciones de pensar, o sea, de razonar, de sentir, de desear, de tener afectos. Entonces Dios hizo a Adán un hombre que podía pensar, podía razonar, podía tener sentimientos, podía tener deseos, podía tener afectos naturales. Y ese hombre tenía que decidir si comía del árbol de la vida para desarrollarse o si iba a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran 2 caminos, 2 formas de vida totalmente diferentes. Y sabemos que vino el diablo, el enemigo de Dios, y engañó a Eva haciéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego ella hace comer al hombre y el hombre, con todo entendimiento, porque el hombre no fue engañado, come también de ese árbol. Es como decir que Adán decidió, yo voy a tener una vida independiente de Dios y a través de lo que hay en mí puesto, una capacidad de pensar y de razonar, una capacidad de desear, una capacidad de sentir y tener afectos naturales, yo prefiero esa vida, separado de Dios, y voy a desarrollarme en esa vida con el alma que Dios ha puesto en mí. O sea que el hombre decide una vida independiente con respecto a Dios. Y esa vida es la que todos nosotros hemos tenido hasta el día que conocimos del Señor Jesucristo. Como descendientes de Adán, tenemos ese ADN mediante el cual vivimos en esa clase de vida y nacemos
ya predeterminados a vivir esa clase de vida independiente de Dios, cada vez creciendo en nuestro razonar, en nuestro sentir, en los afectos y en los deseos. Pero ¿qué sucede cuando el hombre decide esa independencia? Porque a esa forma de vida independiente es lo que se llama pecado. O sea, el pecado consiste en una forma de vida en que la criatura vive separada del Creador. Es como una especie de disfunción total, porque la criatura, nosotros fuimos creados para expresar al Creador. Y si la criatura se separa del Creador y sencillamente resuelve no expresar al Creador, pues está yendo contra creación. Está viviendo en el estado de maldad máxima que puede existir en la criatura. Y a ese estado de maldad en que no queremos nada con el Creador, cuando fue quien nos creó para expresarle a Él, se llama pecado. Ahora, en esa forma de vida, entonces, ¿qué sucede? Adán eligió vida propia antes que la vida de Dios, que la vida divina. La vida divina estaba ¿en dónde? En el árbol de la vida. El árbol de la vida en sí representaba la vida de Dios. Y el fruto de ese árbol, que es lo que nosotros podríamos comer, porque tú no te comes un árbol, ¿no? Tú te comes son los frutos del árbol. Y el fruto de ese árbol era solo uno, Jesucristo. Entonces, Adán decidió ser independiente, crecer en esa vida almática, en lugar de nutrirse de Cristo, que era el fruto del árbol de la vida. Ahora, ¿qué sucede al tomar esa decisión? Fue muerte en lugar de vida. ¿Por qué? Porque Dios le había advertido al hombre. Le había dicho, si tú comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente al morir, morirás. O sea, Dios le indicó que había una doble muerte. ¿Qué es muerte? Debilidad extrema. Nunca olviden eso. El hombre engañado pensó que iba a tener una gran vida, no tuvo en cuenta lo que Dios le dijo. Si tú comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo único que vas a obtener es muerte. O sea, al final es una debilidad extrema. Una debilidad extrema, primero en el campo espiritual y finalmente en el campo físico. O sea, que venía primero la muerte espiritual, la debilidad espiritual, y al final habría también la muerte del cuerpo físico. O sea, que el cuerpo llegaría también a una debilidad extrema, muerte total. Lo que está en nosotros entonces, por naturaleza adámica, por herencia que obtuvimos de Adán, es vida propia sujeta a la ley del pecado. Entonces, la ley del pecado es muerte. Está garantizado eso. Eso es lo que realmente fue la situación en el huerto del Edén, resumida en cosas, en palabras muy cortas. Ahora, si el hombre nace de Adán y nace sin la vida de Dios, porque nunca comió de ese árbol, nunca comió del fruto del árbol de la vida, nunca comimos de Jesucristo, nunca nos nutrimos de Jesús. Entonces, ¿qué sigue aquí para adelante? ¿Cómo Dios resuelve el problema? Que es lo que hemos visto a través de todo este trasegar y de ese resumen inicial que hicimos hoy antes de empezar a leer el texto. Leamos entonces. La vida humana adámica está entre la vida de los animales y la vida de Dios. O sea, no sé si pusiéramos la vida de Dios arriba como el nivel superior y un nivel inferior que fuera la vida de los animales, el hombre se encuentra entre esas dos clases de vida. Él, Dios, no se ha propuesto traerla, esa vida adámica, Dios no se ha propuesto traer la vida adámica del ser humano a cierto grado de perfección, porque esa clase de vida está en un nivel más bajo que el de la vida de Dios, y por tanto no podemos pertenecer a la familia divina para ser glorificados. Recuerden que en la última lección que vimos, estuvimos revisando que todo el gran propósito de Dios al darnos a Jesús y el gran propósito de Jesús al ir a la cruz y redimirnos era dar muchos hijos a Dios para que fuéramos glorificados. Entonces, el gran propósito, el gran destino final para todos y cada uno de nosotros es participar de la gloria de Dios. Y por eso la Escritura nos anima ya en Hechos 12 y dice que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto?
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice, y menospreció el oprobio, y está sentado a la diestra del trono, o sea, está sentado en el lugar de mayor poder y autoridad. Allí está en la gloria. Y Dios nos anima, miren a Jesús, tengan los ojos puestos en Él. Él ha sido glorificado, tengan los ojos puestos en Él, porque Él ya está disfrutando de la herencia que yo le di, diría el Padre. Y ustedes son coherederos con Cristo. Ustedes son llamados a participar de la misma herencia. Ustedes fueron redimidos para que participen de la gloria. ¿Cuál es tu gran propósito, tu meta? La gloria. Entonces Dios está diciendo, cuando ustedes tengan problemas, porque yo, diría Dios, me propuse que los tengan, yo necesito que ustedes participen de ciertos sufrimientos. Eso es lo que dice Romanos 8. Cuando estén participando de los sufrimientos, no piense que le está sucediendo una cosa extraña, sino que ustedes, así como van a ser participantes de la gloria con Cristo, han de participar en algo de los sufrimientos que Él también padeció. Él fue traicionado, pues en la vida terrena hay quienes nos traicionan. Nos traiciona un amigo, te traiciona un familiar, te traiciona el cónyuge. Eso es lo que oímos, no es la vida cotidiana. Hay hijos que te menosprecian, hay hijos que te respetan, hay gente que te insulta, hay pruebas económicas, hay pruebas de relaciones, hay pruebas de salud. Jesús llevó todas las enfermedades sobre la cruz. Jesús llevó todas las dolencias. Entonces, cuando estamos participando de algo de esto, podemos decir, bueno, esto se debe a que yo he sido escogido por Dios, llamado por Dios, justificado por Dios, me he entregado al propósito de Él. Yo estoy creyendo que voy para la gloria. Me da gozo pensar eso y por el gozo puesto delante de mí, no hay problema. Esto es transitorio, pero yo voy para la gloria. Yo voy en el camino a la gloria. Mi meta final es la gloria. Mi llamado final es participar de la gloria de Cristo, estar en el mismo lugar de Él, en autoridad y poder sobre la creación entera. Yo soy coheredero con Él, yo soy heredero de Dios y Dios ha decidido que la gloria sea nuestro lugar final. Entonces, miren lo importante que es entender esto y por eso la lección anterior tenía que ver con eso. Pues recordemos que nuestro gran llamado, meta y propósito final, destino final es participar de la gloria con Cristo. Somos coherederos con Él. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en una vida que ni es animal ni es la vida de Dios, no tenemos la vida de Dios, por lo tanto no podríamos ser glorificados. Entonces, ahí hay un problema que Dios va a resolver. Entonces dice acá, no procuremos transformar a hombres adámicos malos en hombres adámicos buenos por medio de nuestra predicación. Esto sí que es importante, y creo que para nosotros ya no es extraño. Pero las primeras veces que lo oíste, yo me parece muy extraño. Porque muchas veces lo que vemos es eso, ¿no? Pretendemos que hombres adámicos malos se vuelvan hombres adámicos buenos. Y entonces a lo mejor lo que les enseñamos son principios. Yo enseñé principios por 25 años y lo sigo enseñando. Pero pude ver la realidad que tiene esta frase. En muchas instituciones donde nos llaman y dicen, oiga, necesitamos que ustedes enseñen principios morales que sean de acuerdo a Dios, con una línea espiritual limpia, y ustedes los tienen y los conocen y lo han estado haciendo. Vengan, por favor, ayúdenos. Nosotros íbamos a enseñar principios, pero indudablemente las directivas de esas empresas o de esas instituciones lo que pretendían era que nuestro enseñar de esos principios volviera a hombres adámicos malos, malos trabajadores, perezosos, no honestos, no responsables con el tiempo, no comprometidos, se volvieran gente honesta, buena, buen trabajador, comprometidos. O sea, vuélvame a los hombres malos, vuélvame a los buenos. Pero ellos no tenían la conciencia de que sus empleados eran hombres adámicos. Eran hombres que estaban separados de Dios. Y separados de Dios no pueden perseverar en los principios. Lo intentan. Recuerden, el hombre adámico cuando se trata del bien, intenta en su orgullo, en su jactancia, en su soberbia, pero sin ser consciente de cuán débil es. Es casi un muerto cuando se trata de hacer el bien. Lo hará por un día, que es un día con respecto a la eternidad. Y uno se encontraba con personas de estas
que decían, óigame, yo nunca olvido las enseñanzas de ustedes de principios espectaculares, oiga, fue algo increíble, pero le quiero contar mi experiencia, es que yo no he podido perseverar en eso. Es lógico, no pueden perseverar. ¿Por qué? Porque quizá no habían entendido la parte final que nosotros entregamos, era la necesidad de que ellos pudieran aceptar a Cristo, pudieran tener la nueva vida y por lo tanto vivir también todo el proceso de redención que Jesús obraba en ellos. Entonces lo que decían era una realidad. Pero yo lo pude experimentar y oírlo de boca de personas, decir, eso fue muy hermoso, muy bueno, porque la ley es buena, la ley es santa, la ley es recta, pero el hombre adámico jamás podrá cumplir en forma continua, perseverante, la ley de Dios. Ahora, cuidado porque de pronto tú has pretendido ser ese hombre adámico malo, esa mujer adámica mala, que pretendes que solo leyendo Biblia, sin entrar en el proceso de rescate que Jesús nos ofrece a través de la muerte de Él, tú pretendes entonces cambiar, ser mejor hombre, mejor cristiano, mejor cristiana. Error, por ahí no es. Eso lo hemos visto claramente, pero no dejaremos de reiterarlo. Por ahí no es. Entonces, ¿y por dónde es? Solo a través de Cristo. Entonces vamos a mirarlo de una manera tan sencilla como una foto clara de lo que estamos diciendo. No procuremos transformar a hombres adámicos buenos por medio de nuestra predicación. Porque sean buenos o malos, no pueden tener ninguna relación vital con Dios. Lo adámico nunca podrá tener una relación vital con Dios. ¿Qué es una relación vital? No quiere decir una relación importante, una relación necesaria solamente. Una relación vital significa que es una relación que habla de vida o muerte. Si yo no tengo una relación de vida con Dios, en mí lo único que hay es muerte. Y ahí es donde estábamos todos antes de conocer la obra redentora de Cristo y entender que a través de esa obra es que nosotros somos rescatados de todas esas cosas que vimos al ver el proceso que Dios obró por nosotros y para nosotros a través de la obra de Cristo. Muy bien, por esta razón, Dios puso en Cristo todo lo que era de Adán y lo crucificó para eliminar así todo lo adámico. Entonces, ¿Dios qué hizo? Bueno, ingresó a Adán al mundo, hizo una mala elección, vivió correctamente con Dios 12 años. ¿Y de dónde viene el número 12? Pues uno ve que el Señor Jesucristo empezó siendo un niño a enseñar a los doctores de la ley en el templo a los 12 años. Era un niño. Es donde él comienza su ministerio público, llamémosle así. O sea que eso muestra que desde que se dio la promesa en el huerto de que el Hijo de Mujer encarnado por el Espíritu Santo sería el que realmente traía liberación, a partir de ese momento, al contar nosotros los 4.000 años, vemos que Jesús entra, para decirlo de alguna manera, en 4.012. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán, desde que fue creado, durante 12 años vivió en comunión con Dios. Había una relación vital. Pero a los 12 años, él decidió, cayó en la tentación, come el árbol del conocimiento del bien y del mal y es echado fuera del huerto del Edén. Ya no vive en la presencia de Dios, ya está expulsado de la presencia de Dios, está separado de Dios completamente. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué hizo? Puso en Cristo todo lo que era de Adán caído, todo lo puso en Cristo. Pecado, pecados, culpa, condenación, recuerdos, dolor, infiernos, debilidad para hacer el bien. Todo eso Dios lo puso en Cristo y Cristo se volvió eso y muere. ¿Para qué? Para llevar a debilidad extrema todas esas cosas. O sea, no existen, no tienen ningún aliento, ningún movimiento que pueda interferir con nada ni con nadie. Muerte. Y lo crucificó para eliminar todo lo adámico. Dios nos ha puesto a todos en Cristo. Esa es la gran bendición, ¿se acuerdan? Que Dios nos puso en Cristo. Dios nos vio en Cristo desde la eternidad, a los que Él escogió y predestinó. Nos puso en Cristo, nos vio en unión con Jesucristo. Incluso en lo que iba a ser la crucifixión de Jesús, nos vio en su resurrección y nos vio como esa nueva raza no adámica que creó como nueva después de la resurrección de Cristo, con el poder de la resurrección de Cristo. Muy bien. Entonces Dios nos ha puesto a todos en Cristo y lo crucificó como el último Adán, y así todo lo que era Adán ha desaparecido. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado en Jesucristo, en unión con Jesucristo.
Y esa es la fe que tenemos, y por esa fe es que entonces confesamos sobre Cristo cada una de las cosas por las cuales Él murió. Al confesarlas, decirlas, las ponemos sobre Él se vuelve esas cosas, mueren, pierden todo su poder sobre nosotros y somos libres. Ahora vemos la razón divina de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Vemos también la razón divina de la consagración verdadera. Recuerden que una vez que nosotros somos justificados, una vez que nosotros entendemos que en la muerte de Jesús morimos a todo lo que hubo en Adán, en nuestra vida adámica, luego que venía, presentarnos a Dios, ¿cierto? Decirle a Dios, gracias Señor, he muerto en Cristo a todo lo adámico, tú me has dado una nueva vida en mí, hay una nueva criatura por el poder de resurrección, en mí mora la vida de resurrección nueva, y me presento ante ti, Señor, como vivo de entre los muertos, o sea, me presento como una criatura resucitada. Recuerden que ante el Señor no se presenta para servirle o entregarle algo una persona que sea adámica. Ante Él solo se puede presentar la creación nueva. Dios es vida, Dios es luz. Ante Dios no se puede presentar lo que es muerto, lo que es oscuridad. Entonces se presenta la criatura resurrecta. ¿Y qué es presentarse? Es aceptar que le pertenecemos. Esa criatura nueva, resurrecta, le pertenece al Creador. No me hice yo a mí mismo, tú me hiciste, Señor. Y además de aceptar ese derecho de propiedad, aceptamos también la autoridad de Él sobre nosotros. O sea, le decimos, como vivo entre los muertos, yo he tomado una decisión personal y vengo a hacértela conocer. Yo he decidido servirte como esclavo voluntariamente. Es mi respuesta a la liberación que tú has dado a mi vida y a la herencia que me das ahora como hijo tuyo. Entonces, esa consagración, fíjense que en el fondo es como comenzar las cosas como debieron ser en el huerto. O sea, Adán debió haber llegado a esa presentación y decirle, Dios, yo soy una creación tuya, acepto el derecho de propiedad que tienes sobre mí y decido someterme a tu autoridad. He decidido que comeré solamente del árbol de la vida y que jamás comeré del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa debió haber sido la consagración que él debiera haber hecho. Pero la que él no hizo, nosotros la hacemos ahora con un entendimiento totalmente claro y completo. Muy bien, entonces la consagración es fundamental. Recuerden, hay personas que su vida no cambia mientras no se consagran a Dios, mientras no entienden esto. Mientras no nos consagremos, todas las bendiciones de Dios están como pendientes, no llegan a tu vida. Están esperando que tú tomes una decisión. Ok, el Señor te justificó, el Señor te liberó de todo lo interior que tenías. Tenías pecado, pecados, culpa, condenación, recuerdos, memorias equívocas, dolor, infiernos que viviste, debilidad para hacer el bien. El Señor te liberó de todo eso. Bueno, ahora que eres libre, ¿qué vas a hacer con la nueva vida que tú tienes? ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres vivir independiente de Dios? Pues tienes que decirlo, tienes que decirle a Dios cuál es tu decisión. O con esa nueva vida, yo voy a tomar una decisión, voy a servirte y voy a creer que te pertenezco. Si pertenezco a ti, yo no puedo hacer con mi vida, que es la vida tuya, no puedo hacer lo que me se me antoje. Entonces, fíjense que en el fondo, esa consagración es absolutamente importante, importantísima. Sin ello, tú no pasas de estar dando vueltas. Pecas, rezas, empatas. ¿Qué quiere decir? Comete pecados, siente que ya no tiene la paz que tú en el momento en que Dios te perdonó, vuelves a decir, Señor, perdóname, pecado, ayúdame. Y Dios dice, ok, yo tengo misericordia de ti, yo te perdono. Otra vez sientes paz para con Dios y vuelves entonces a entrar otra vez en pecado, pecados, y vuelve algún día otra vez a estar pidiendo perdón y de ahí no sales. ¿Por qué no sales de ese círculo? Porque tú nunca has entendido que necesitas consagrarte a Dios. Y Dios nos ha estado hablando de consagración, como pasar esa cima, llegar a la cúspide del monte y seguir el camino hacia adelante. Hay un monte que no has podido superar. ¿Cómo se supera ese monte? Consagrándote. Consagrándote, tomando una decisión. Esta vida nueva que tú me has dado es para servirte a ti, Señor amado. Muy bien. Entonces, hay otras personas que dicen, a mí Dios nunca me ha dicho para qué me trajo a existencia. Todo el mundo habla de que hay una visión, una tarea para cada quien, pero a mí Dios no me ha hablado. Yo le he pedido que me muestre cuál es mi visión y, pastor, no he recibido nada. Dios no te va a dar la visión hasta que tú no te consagres. Dios, ¿cómo te va a dar el hacer algo que Él desea hacer a través tuyo
si tú mismo no le has expresado si al fin vas a vivir para Él o vas a vivir nuevamente como vivió Adán, independiente y separado de Dios. Pues no tiene sentido, ¿no? Dios te preguntaría, pero ¿cómo pretendes que yo te dé a conocer qué tarea deseo realizar a través tuyo si tú mismo no me has hecho saber para dónde vas? O vas a hacer lo mismo que hizo Adán o vas realmente a entregarte a mí. Entonces yo necesito saber qué has decidido. O sea, nosotros somos quienes escogemos a quién servimos. Y tú no le has dicho a Él si has escogido servirlo a Él. Si tú le dices, yo me consagro a ti, quiero servirte, y dice, ok, entonces ahora que estás consagrándote a mí y que yo conozco tu corazón y que lo estás diciendo realmente, de corazón sincero, la tarea que yo quiero realizar a través tuyo es esta. Pero fíjate que sin consagración es absurdo que Dios te dé a conocer una visión. Por eso la consagración es tan importante en ese caminar que hemos visto. Bueno, muy bien. Solo estoy tomando elementos para que pueda ver el gráfico que tenemos esta noche. Nuestra única esperanza está en recibir al Hijo de Dios, porque en Él está la vida eterna. Y cuando lo hacemos, es su vida en nosotros la que nos constituye hijos de Dios. Pero recuerden que hemos visto que hay realmente como un primer gran mandato que Dios establece. Y es que una vez que el ser humano se acerca a Dios, cargado por todo su pecado, pecados, memorias, ruina, culpa, condenación, pobreza, enfermedad, porque está en ese estado por andar independiente, separado de Dios, habiendo experimentado que realmente es débil, que es impotente para resolver tantas situaciones en su vida. Cuando llega allá, en esa situación ante Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice, bueno, yo tengo compasión de ti, padezco contigo lo que estás viviendo, pero para que tú tengas una relación conmigo vital, es necesario que tú aceptes a mi Hijo Jesucristo. Mi amor por ti fue expresado en Jesús. En Jesús está esa redención, ese rescate que puedo hacer por ti de todas las situaciones con las que has llegado a mí. Yo quiero rescatarte de la falta de comunión conmigo, rescatarte de la pobreza, la enfermedad, la ruina, las malas relaciones, los matrimonios rotos, los hijos perdidos, la enfermedad que vive, las dolencias en que estás. Yo puedo y quiero, y ya lo hice, yo te rescaté. Pero tú tienes que aceptar mi amor. Mi amor fue expresado por la obra que Jesús llevó a cabo para ejecutar el rescate que yo quise hacer de ti. A eso dijimos que era, podríamos llamarlo como un mandamiento alfa, ¿no? Que el mandamiento alfa, el gran primer mandamiento que Dios da antes de hablarnos de la ley de Moisés, etcétera, fue que nosotros tomáramos un cordero. ¿Se acuerdan allá en Éxodo capítulo 12, el verso 3? Que cada uno tome un cordero. Tomar un cordero, tomar significa aceptar, recibir. Y es lo que la palabra dice en el Evangelio de Juan en capítulo 1, ¿no? Dice que Jesús vino a lo suyo a rescatarnos y los suyos, el pueblo judío, no lo recibió. Mas a todos los que lo reciben, ahí está lo que él pidió que hiciéramos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que tomen un cordero. ¿Cuál? El que Dios nos dio, que es Jesucristo. Y que el cordero se vuelva todo aquello por lo que iba a ser sacrificado, que el cordero se vuelva todo aquello que nos separaba de Dios. Entonces, sigue diciendo, ya todos los que le creyeron, lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de hombre, no de carne, no de sangres, sino de Dios. Entonces, ¿por qué recibir al Hijo es tan importante? Estamos hablando de que Dios nos llamó fue a su gloria, porque solo el que tenga el Hijo tiene la vida de Dios. Y recuerde que nosotros no podemos acercarnos a Dios si no tenemos la misma clase de vida que Dios tiene. Dios no puede llevarnos a la gloria si no tenemos la misma clase de vida que Él tiene. Y la vida de Dios está en el Hijo. La vida de Dios está en el Hijo. Esto tiene que ser un fundamento total, diríamos, absolutamente claro, nítido en tu vida. La vida de Dios está en el Hijo, en Jesús. Por eso la importancia de recibirlo a Él. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, si una vez que yo tengo la vida, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el beneficio tan poderoso de que habla Dios de que si yo recibo al Hijo, recibo la vida de Dios? Y que recibo la vida de Él y Él en mí va a ayudarme a llevar todo ese proceso que hemos estado estudiando durante estos últimos año y medio que hemos estado trabajando
sobre lo que es en sí la obra salvadora del Señor Jesucristo, la obra de rescate de Jesús para nosotros. Nosotros que recibimos al Hijo de Dios, recibimos la vida divina, o sea, la vida de Dios, representada por el árbol de la vida, de modo que por el nuevo nacimiento, porque es el recibir el Espíritu de Dios, es lo que Dios llama ser engendrados de Dios. Y si somos engendrados, pues llega el momento en que nacemos de Dios. Estamos llamados a ese nuevo nacimiento. Por ese engendrar y ese nacer, tenemos algo que nunca tuvo Adán. Adán nunca tuvo la vida misma de Dios. ¿Se acuerdan? Comenzamos diciendo que Adán tenía una vida que ni era la vida de Dios ni la vida de los animales. Él está ahí como en un intermedio. Pero tú cuando aceptas al Hijo de Dios por fe, tú ya tienes algo que Adán nunca pudo obtener. Tú ya tienes algo que él jamás tuvo. ¿Qué tienes? La vida misma de Dios está morando dentro de ti. Lo que poseemos en Cristo es más que lo que tuvo Adán. Poseemos lo que él perdió. Adán fue solo un hombre desarrollándose a sí mismo y nunca poseyó la vida de Dios. Nunca. La cruz se necesita para cortar profundamente. La cruz corta. La cruz es la que produce la circuncisión en el espíritu. Porque la cruz es la que corta, nos separa enteramente ¿de qué? De la vida adámica. Una vida que estaba siempre atraída por lo que era el mundo, ¿se acuerdan? La carne, los deseos carnales y el demonio. Estábamos esclavizados allá por esas tres cosas. ¿Quién corta ese vínculo que teníamos con esa esclavitud? La cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Por eso es que cuando tú crees en la cruz y has aceptado y has puesto sobre Cristo todo aquello que era adámico en tu vida, la cruz lo corta, la muerte lo corta y lo separa. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos la circuncisión de Cristo. Somos aquellos que no confían en la carne, no confían en la vida adámica, no confiamos en vivir solamente guiados por el alma. Ahora creemos en el Espíritu, creemos en la vida del Hijo, creemos que la vida de Dios es la que está en mí. Ya no vivo por el alma, quiero vivir es por el Espíritu. Y voy a vivir por el Espíritu. Y estuvimos en varias enseñanzas revisando qué es andar en el Espíritu, andar en unión con el Espíritu, no andar en nuestra alma. Andar en nuestra alma fue lo que hicimos como adámicos. La cruz se necesita para cortar, circuncidar profundamente, separando todo lo que pertenece a la vida adámica, porque nada perteneciente a Adán sirve para la gloria. Nada perteneciente a Adán sirve para la gloria. Nada perteneciente a la vieja creación puede entrar en la nueva creación. Nada. Todo debe abandonarse hasta que podamos decir en verdad, yo no puedo hacer nada por mí mismo, o sea, yo no voy a hacer nada por mi alma. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Y esto es lo que hay que entender, amados. Si nosotros no sabemos aplicar la muerte de Cristo a nuestra vida, vamos a quedar estancados en el crecimiento espiritual, en ver la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo opera esto, pastor? ¿Qué es lo que usted quiere decir que llegue un momento en que no podemos hacer nada por nosotros mismos? ¿Cómo se llega a eso? Deme un ejemplo. Eso sería lo que yo preguntaría a un pastor que me esté enseñando esto. Le diría, a ver, dame una vivencia para que yo pueda encuadrar esto en mi cabeza y en mi corazón. Miren esto. Cuando nosotros somos personas adámicas, vivimos por el conocimiento, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y cada cual tiene sus propios conceptos. Entonces les voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo, como hombre adámico, me levanté en un medio en el cual para mí era muy importante ser una persona cumplida. Una cita era una cita y para mí 9 de la mañana eran las 9, no eran 9:05, ni las 9:03, ni las 9:10. 9 son 9 para mí. De manera que en mi vida almática yo siempre deseaba estar a tiempo y llegaba a cualquier cita antes de tiempo y no que estaba 5, 10 o más minutos esperando que fuera la hora exacta para presentarme a la recepción o a la persona que me estaba esperando. Ahora, entonces mira, ¿pero eso está mal? No, eso en sí no está mal ni está bien. ¿Y en dónde está el problema? El problema está,
Y lo pude entender cuando yo encontraba personas para las que no era importante llegar a tiempo. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues sencillamente me enojaba, me irritaba con las personas que no llegaban a tiempo. Perdía el control. Estaba enojado, quería hacerles cualquier cosa, decirles cualquier cosa, hacerles ver que estaban totalmente equivocadas. Ahora, ¿qué sucedía? Con mi enojo ellas nunca cambiaban. Mi enojo no hacía que ellas cambiaran. Ahora, recuerden que yo tenía el deseo de que la gente fuera puntual como yo era, porque es que ser puntual es bueno, ser puntual es respetar a los demás, decía yo. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Esa forma de pensamiento es correcta? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo malo? ¿En qué forma quería o pretendía lograr que la gente actuara de acuerdo a esa manera de pensar? Yo pretendía lograrlo en mi propia fuerza, con mi ira, mi enojo, mi gritería, el reclamo que les hacía, volverles a decir, es que una persona es que se respete a los demás llega a tiempo a una cita. Miren que ahí hay un revuelto de bien y de mal. El concepto es bueno, pero la forma de lograr que eso se vuelva realidad en mí o en otros está mal. Está en mi propia fuerza, o sea, en la fuerza adámica. ¿Sí lo pueden ver? Entonces hay algo adámico en mí. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo corto esa vida interior que desea que en mi propia fuerza yo cambie a la gente y sean como yo soy? Porque aquello que yo quiero que sean, que es lo que yo ya soy, es bueno, es correcto, es lo loable, es lo que obedece a principios. ¿Cómo corto eso? Eso adámico que quiere imponer. ¿Cómo lo corto? La cruz. ¿Tú no tienes otro cuchillo? Lo espiritual necesita, voy a decirlo, un cuchillo espiritual. Y el único cuchillo que Dios proveyó, la única hacha que Dios proveyó para que cortemos lo adámico en nosotros, es la cruz. La muerte en la cruz. Entonces conozco de Dios y quiero cambiar. ¿Qué hago entonces? Señor, yo por mí mismo no puedo cambiar a nadie. Me niego a seguir intentando siquiera cambiarlos. Quiero salvarme primeramente a mí mismo de que de la ira, del enojo que me causa esta gente. Señor, pongo y echo sobre ti mis conceptos, mis razones de por qué hay que ser puntual. Pongo sobre ti aquello de que llegar a tiempo es respetar a los demás. Echo sobre ti el concepto de que ser puntual es ser una persona de principios. Echo sobre ti mis razones. Echo sobre ti el orgullo de creer que lo que razono es la verdad absoluta. Pongo sobre ti todos mis razonamientos, Señor. Y tú te vuelves esos razonamientos y les das muerte, Señor. Y con la muerte de esos razonamientos míos, en ti soy libre de esos razonamientos, Señor. Solo tú puedes cambiar a las personas. Y te doy gracias, Señor. Líbrame, líbrame de ese Adán que quiere imponer a los demás ser puntual, Señor. Líbrame, te lo ruego. Santo Espíritu, imprime en mí la muerte a ese Adán que quiere que tu mundo sea puntual. Y te doy tantas gracias, Señor. Líbrame de esto. Entonces llegó el día que, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, hoy te recojo a las 7 porque tengo que estar a las 7:30 donde la familia Rodríguez. Y ella se demoraba en otras ocasiones y yo me iraba. Entonces, después de esta oración de que quería la circuncisión de lo adámico en mí, en lugar de enojarme con ella y gritar y salir malhumorado y haciendo mala cara, sencillamente llegaba, que ella estaba demorada para salir, no había problema. Me quitaba los zapatos para descansar un ratico en la sala, tomaba un vaso de jugo, el libro que estaba leyendo, y leía mientras ella salía, que salió tarde, pues salió tarde, pero
como no soy yo quien la va a cambiar. No hay problema. Con buena cara la invitaba a que subiera al carro, le cerraba la puerta. Todo un novio, ¿no? Todo un galán. Si la falda de su vestido quedaba por fuera de la puerta, pues volvía y abría y decía, perdona, mi amor, se te quedó la falda del vestido por fuera, y se la ponía adentro y cerraba. Subía como todo un caballero y arrancaba a 10 por hora. Y ella me decía, vamos tarde, sí, mi hija, vamos tarde, pero no hay problema, ya vamos de camino. Ella estaba sorprendida, ¿qué le pasó a este? Antes volaba de la ira, iba a 120 por hora a las 2 cuadras. Me ponía la cabeza contra el parabrisas en la primera frenada que hacía, iba iracundo. Y ahora no, es que, no, tranquila, que vamos bien, ya estamos en menos de camino, ¿no? Entonces empezó a haber un cambio. ¿Pero por qué hubo un cambio? Porque apliqué la cruz. ¿Cuántos de nosotros vivimos con razonamiento de que son buenos con los hijos, con el cónyuge, con la gente? Sí, los razonamientos son buenos. Pero en tu orgullo quieres imponerlos a los demás. Asumes que los demás tienen que. Oye, un ser humano no tiene el poder para cambiar a nadie. Solo Dios tiene el poder para cambiarlos. De manera que cuando aplicas la cruz, que es la única que circuncida, la única que separa, entonces ahora dejas que la vida de Cristo sea primero en ti. O sea, Dios está en mí, Dios sabe que tengo la cita. Tú eres quien puedes cambiar a los demás y te doy gracias, Señor. Cámbialos. Entonces, cuando yo soy libre de la ira, soy libre de mi vida adámica, produce liberación en los demás. Entonces llegó el día que, repitiendo la misma escena con tantos compromisos que he manejado durante tantos años, llegué a la casa a las 7 de la noche y en lugar de encontrar que mi esposa estaba demorada, estaba sentada con su cartera en la mano. Me dice, estaba esperando, que estoy lista. Oh, milagro, dije yo. Pero ¿y por qué sucedió el milagro en ella? Porque decidí aplicar la cruz a mi vida. O sea, que Dios primero hizo un milagro en mí. Ya no era el hombre iracundo, irascible, pues, que volaba como un volcán explotando, pues, porque íbamos tarde. No. Ahora entonces era la vida de Cristo en mí, y la vida de Cristo en mí estaba influyéndola a ella, estaba cambiándola a ella. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen razonamientos con los que han vivido totalmente en guerra con la gente? Mientras estés en ellos, pues, te quiero decir, el diablo también creyó que tenía la razón. El diablo dijo, tengo una belleza que no tiene ninguna de las criaturas. Tengo una sabiduría que no tiene ninguna de las criaturas. Es razonable que yo pueda pensar en poner mi trono a la altura del trono de Dios y ser como Dios. Yo creo que eso está bien, es una verdad. Y él se empotró, se aferró, se ancló en esa verdad. Se obstinó en que esa era la verdad. Terminó siendo oscuridad. Entonces, miren ustedes cómo es importante entender cómo es que la cruz se aplica. Porque solo a través de la muerte a lo adámico podremos permitir que la vida de Cristo sea la que reine en nosotros. Ojo con eso. Todo debe abandonarse hasta que podamos decir en verdad, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Sí, espero que el ejemplo te haya servido, te haya mostrado algo de qué tratan. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Adán, ¿qué dice? Yo lo puedo hacer todo por mí mismo. Querer es poder. Eso es adámico. Eso es tinieblas. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, revisa, ¿en dónde estás creyendo que tú puedes algo por ti mismo? Ahí está Adán. Ahí se necesita la cruz. Ahí se necesita el hacha, el cuchillo espiritual. Estas son las palabras del Hijo. Así hablaba y así andaba Jesús. Yo por mí mismo nada puedo hacer. Yo solo hago lo que le veo hacer al Padre. Yo solo digo lo que le oigo decir al Padre. Entonces, Él es el precursor. Él vino a enseñarnos que esa es la forma en que se vive estando en un cuerpo de carne y hueso. Él vino a enseñarnos cómo se muere, cómo se circuncida, cómo nos separamos de esa maldita vieja naturaleza. Él vino a eso. Esa es su vida en ti. Pretendemos que la vida de Cristo en nosotros sean rayos, centella, luz, relámpagos. Yo no sé de qué trata. No sé cuál es el concepto que tenemos. Pero la vida de Él es una vida de morir. Él vino y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es humildad? Morir. Humildad es decir, no quiero creer que soy capaz por mí mismo de nada. Yo quiero que la vida de Él esté en mí completamente y que su vida en mí influya en los demás, cambie a los demás, obre en los demás.
Otra manera de cambiar a los demás es cambiando primero yo, cortando todo lo adámico para que pueda vivir dentro de mí. Estas son las palabras del Hijo y también deben llegar a ser las de los demás hijos. Solo la resurrección reúne todo lo necesario para la nueva vida. En Adán no hay nada para la nueva vida. Solo en la resurrección, en la nueva vida. ¿Y cuál es esa vida? La vida de Cristo, que es la vida de Dios. Dios desea hijos y que estén en la gloria, coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:16. ¿Cómo logra Dios su propósito? En Hebreos 2, en el verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo fue perfeccionado Cristo? Por aflicciones. ¿Qué hacía Cristo ante la aflicción? Moría. ¿Qué te aflige? Ponte mañana con un papel y ¿qué me aflige? ¿Qué me causa tristeza, desánimo, mala vibra, como dice la gente? El que esta persona sea así, el que el otro sea así, el que no reciba esto, el que el otro no haga esto, el que el otro funcione de esta manera, el que estas cosas no se den de tal u otra forma. Ok, escríbalas. Ahora pregúntese, ¿en qué debo morir en esto? ¿Qué es lo que yo pienso? No es que aquí pienso que yo he trabajado mucho en la vida y que no tengo nada. Pues muera eso. Es que yo pienso que he sido un excelente marido y que realmente no recibo de allá para acá lo que yo debería recibir. Muera eso. Es que este muchacho no me respeta, no me escucha. Le he dicho durante tantos años que deje tales amistades, que deje tal manera de ser, y nada pasa. Muera eso. Dios permitió personas y circunstancias que te aflijan. ¿Para qué? Para que te pregunten que hay que morir. Jesús en cada aflicción que hacía, moría. Él vino a enseñarnos a ser humilde. Él vino a enseñarnos a ser humilde y su vida de humildad está en nosotros. Deje que esa vida fluya. Anhelo que esto te esté dando orientación y que realmente puedas ver las cosas de otra manera. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús es hijo de Dios, el unigénito, y nosotros al recibirlo a él tenemos ahora la misma clase de vida. Pero tanto él como nosotros ahora venimos de Dios. El que santifica y los santificados de uno son todos, es decir, son de un solo origen y por tanto tenemos la misma vida. Ahora tenemos la misma vida de Dios porque tengo a Jesucristo. La vida de Dios está en Jesús y si yo tengo ahora a Jesús, entonces la vida de Dios también está en mí. Jesús y yo tenemos la misma clase de vida, somos hermanos y por lo tanto él y yo somos hijos de Dios. Sencillo. ¿De qué depende? De que tienes al Hijo. Y en el Hijo está la vida, esa es la vida que tú tienes. Pero para que esa vida pueda expresarse necesitas morir a todo lo adámico que aún queda dentro de ti. Todo lo que nace de tu alma, deseos, afectos naturales, pensamientos, razonamientos, razones que te has dado, que te has aferrado a ellas y quieres en tu fuerza que sean la realidad en los demás. Yo como pastor no puedo en mi fuerza cambiarte. Yo le digo al Señor en mi oración, Señor, yo no puedo despertar un solo corazón. Yo no puedo ni siquiera mover un dedo para tocar a alguien y decirle, hey, escucha. Yo no puedo. Si tu Espíritu Santo no lo hace, perderemos esta noche. Pero si tú tocas a alguien, pues solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo, ni quiero intentarlo. Te pido que lo hagas. En todo, renunciamos en que podemos algo por nosotros mismos. Esa es la vida de Cristo en nosotros. Muy bien. Él vino a enseñarnos a ir a la cruz. Podemos vivir una vida de perfecta santidad, porque no es la vida adámica propia que ha sido cambiada, sino que Dios nos ha impartido su misma vida. Esta es el precioso don de Dios que menciona Romanos 6:23. ¿Cuál es el precioso don de Dios que Él nos ha dado? Su vida. ¿Y dónde está la vida de Dios? En el Hijo. Y yo tengo al Hijo, tengo la vida. ¿Por qué Jesús es un don tan precioso? Porque en Jesús está la vida de Dios. Y al recibir yo a Jesucristo, recibo la vida de Dios. Ese es el don precioso de Dios. Espero que esto lo veas hoy de otra manera y digas, wow, no lo había visto así.
Dios no es solo un don precioso porque te rescató solamente. Si Él te hubiera rescatado de todo lo que hemos visto, pecado, pecados, culpa, condenación, recuerdos, infiernos, dolores, pero no te hubiera dado la vida de Dios, te hubieras quedado a la mitad del camino, como se dice. Pero nos dio lo máximo, ¿qué? La misma clase de vida que hay en Dios. Es increíble. En eso consiste el regalo de estar en Jesucristo, de estar en el Hijo, de que el Hijo esté en nosotros. Muy bien. De modo que la redención nos ha dado mucho más de lo que jamás tuviera Adán. Porque a veces nos comparamos con Adán y decimos, creo que aunque el tipo cayó, el tipo definitivamente tuvo algo más que yo no tengo. No, creo que Adán es quien debería rascarse la cabeza y decir, hola, definitivamente estos tienen lo que yo nunca jamás logré. Mírate de esta segunda manera y dirás, wow, tengo algo maravilloso. ¿Cómo voy a despreciar o a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo puedo andar de cualquier manera? ¿Cómo puedo hablar de cualquier manera? Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios soy rey y sacerdote. Yo soy sacerdote en todo momento, en todo lugar, ante toda persona. Yo soy un rey de arriba en todo momento, en toda circunstancia y con toda persona. Yo no puedo decir que hay ratos en que me porto como sacerdote o como rey y en otros puedo andar de cualquier manera. No, no. En todo instante tú eres eso que Dios dice que eres porque la vida de Dios es la que está en ti. El clamor de Romanos 7 es, ¿quién me librará de qué? De todo ese cuerpo adámico, vida adámica. Responde en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Se nos dice que la vida que gozamos ahora es sola y únicamente la vida del Señor Jesucristo. No es una vida parecida a la de Cristo. Tampoco es que Cristo nos dé el poder para vivir una vida parecida a la de Él. No, nada de eso es lo que somos nosotros, sino que es Cristo mismo viviendo su propia vida en nosotros. Y si algo hay en ti que no es de Cristo, aplícale la cruz. Aplícale el hacha, el único cuchillo espiritual que corta y separa de ti lo que no es la vida de Jesucristo en ti. Dios está esperando porque le pidamos, muéstrame, Señor, qué hay de mí, que es adámico y que no lo he cortado, no lo he puesto en la cruz, Señor amado, a que muera. Quiero quitarme de encima de eso, Señor, porque yo solo quiero que tú vivas tu vida en mí y que se vea claramente, Señor, sin ningún estorbo adámico en mi vida, Señor. ¿A qué razonamientos me he aferrado, Señor? Ya no vivo yo. Para llegar allá hay que aplicar la cruz y saber aplicar. Y a lo mejor hoy algo que ya había cortado en días anteriores vuelve a querer levantarse, pues vuelve y aplíquele la cruz. Vuelve y córtalo. Y hazlo hasta que nunca jamás vuelva a levantarse. Entonces es como una mata que a lo mejor tú cortas y cortas y cortas hasta que un día definitivamente murió y jamás volvió a levantarse. No hay que volverla a cortar. Una hierba que al fin murió. Pero por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, tome su cuchillo de circuncidar, tome el hacha para cortarlo, adámico, ¿cierto? Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, niéguese a esa vida adámica, niéguese a esa fuerza adámica, niéguese a razonamientos adámicos que quieres imponer a otros, porque aún la palabra de Dios quieres imponerla a los demás, aún la palabra de Dios quieres imponerla a los hijos, aún la palabra de Dios quieres imponerla al cónyuge. Así no es. Así no es. Eso es legalismo. Eso es religiosidad. Pero esa no es la vida de Cristo. No es la vida de Cristo. Ya no vivo yo. Para eso hay que aplicar la cruz. Ya no vivo yo Adán. Ya no vivo en el yo adámico. Mas Cristo vive en mí. Ese es el clímax del proceso de un cristiano. Es decir, el que llegó a eso se graduó, acabó la carrera, entra al reino de Dios, entra a funcionar en dimensiones totalmente nuevas y diferentes. Pero miren entonces, cuán importante es saber qué es lo que tengo, la vida de Cristo, y qué es lo que impide que se vea en mí la vida de Cristo de una manera clara y nítida, que aún hay cosas adámicas. ¿Y qué se hace con lo adámico? Cruz, que es la manera de cortar lo adámico en mi vida. Entonces, oye, el juego al final se está volviendo sencillo, muy poderoso, pero es muy sencillo, si lo entendemos y si estamos dispuestos a aplicarlo.
Luego vemos lo que dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de llegar a la meta, la esperanza de lograr el propósito de Dios con toda esa obra tan maravillosa que hizo en Jesucristo para nosotros. Entonces, está aquí, creo, en un cuadro sencillo y con alguna vivencia que espero que te haya servido para entender cómo se aplica la cruz de Cristo en nosotros. No queremos hacer nada por nosotros mismos, nada de nuestra fuerza, solo lo hará Dios, solo lo hará Dios. Y para que ese hombre que quiere en su propia fuerza que se hagan las cosas en otros o en las circunstancias, tiene que haber cruz, no hay otra manera. Y cuando tú eres salvo de lo adámico, esa salvación tuya empieza a hacer que haya salvación en aquellos a los que intentabas imponerle las cosas en la fuerza adámica. Porque ahora es Cristo quien está en ti. Así como la fuerza adámica en ti quería imponerles, ahora la vida de Cristo los redargó y estarán diciendo, uy, qué pena llegarle tarde a este hombre, yo tengo que llegar temprano con este hombre. Nunca me dice nada, pero sin embargo él sigue llegando a tiempo, me sonríe. No sé, hay algo especial en esta persona y yo ya siento vergüenza. No, yo no voy a volverle a llegar tarde a esta persona. Y empezó a cambiar. ¿Por qué cambió ella? Porque tú cambiaste. ¿Qué cambiaste? Cortaste lo adámico y dejaste que la vida de Cristo esté en ti. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre nuestro, agradecemos lo que tú has hecho en nuestra vida. Te agradecemos que nos permitas entender cómo se aplica, Señor amado. Cómo caminar, cómo proceder. Porque tus caminos significan tus procedimientos, tus métodos. Y entender tus caminos es entender eso. ¿Cómo proceder? ¿Cómo es que tú quieres que procedamos, Señor amado? Hoy damos gracias por lo que nos has enseñado. Hoy damos gracias por lo que hayas alumbrado en nuestra vida. Hoy damos gracias porque podemos ver que hay muchas cosas, quizá, o algunas, muchas o pocas, en que estamos caminando en naturaleza adámica, Señor. Gracias, Señor, porque todo aquello que nos aflige muestra que allí hay algo adámico, Señor. Allí hay algo adámico en nosotros. Si te miramos a ti, solo miraremos gozo. Hacia adelante solo hay gozo, Señor. Solo hay gozo, bendito Dios. Solo hay gozo. Queremos entonces ver que realmente podemos gozar de la gloria tuya, de la vida tuya en nosotros, manifestándose, obrando, Señor, muriendo, llevándonos a muerte, Señor. Bendito seas. Santo Espíritu de Dios, comunícanos esa forma de vida humilde. Comunícanos, ya nos recordar en todo momento que necesitamos la cruz y la apliquemos. Te damos gracias por ello, Señor, y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Háblanos mientras dormimos. Sigue enseñándonos mientras dormimos, oh Dios. Tú eres ese Dios maravilloso que nos aconsejas en la noche. Tú eres ese Dios maravilloso que aún mientras dormimos, oh Señor, estás hablando a nuestras entrañas, bendito Dios. Estás hablando a nuestra conciencia, la estás cambiando, Señor. Padre de gloria, no queremos quedarnos como una mezcla, oh Dios. Una mezcla en la que no brille Jesús. Queremos aplicar la cruz, Señor, y sabemos que veremos tu gloria en la medida que estemos aplicándola en cada área, en cada circunstancia, con cada persona, en cada relación. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, por salvación tan grande. Ayúdanos, Santo Espíritu, a tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Negar a que nosotros mismos queremos y podemos hacer. Oh Dios de gloria. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, no pares, no te duermas, no descanses de continuar la obra en nosotros. Sabemos y tenemos la promesa maravillosa de que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás. Y anhelamos ese día, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque solo podremos liderar, mostrándole a otros el camino que ellos no podrían caminar por sí solos. No podrían llegar a la meta por sí solos. Necesitan que alguien, y tú eres ese alguien, que nos enseñas y nos muestras cómo llegaste a la meta, cómo llegaste a la gloria, cómo fuiste entronizado. Bendito sea, Señor Jesús. Danos el que mantengamos nuestros ojos puestos en ti, el autor y el consumador de la fe. Te pedimos eso, Señor. Que tú siempre, Señor, mirando el gozo puesto delante de ti, Señor, padeciste la cruz, oh Dios. Menospreciaste lo oprobio, Señor, la humillación. La menospreciaste, pero ahora estás sentado a la diestra del trono. Y eso que tú caminaste y a donde llegaste
es lo que tú quieres para nosotros. Estás esperando por nosotros, bendito seas. Y estás dentro de nosotros ayudándonos para llegar pronto a ello. Gracias por ello. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Jesús, que veamos la cruz resolviendo problemas, resolviendo situaciones de tanto tiempo, Señor. Situaciones de vieja data, como decimos, y no habíamos encontrado la salida, bendito Dios. La salida es la cruz, la salida es la circuncisión, la salida es cortar con ello. La salida es cortar para quitar de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas. Enséñanos a ser humildes y mansos como tú lo eres, Señor Jesús. Tu vida de humildad sea en nosotros. Sea esa humildad en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Padre de gloria. Bendito eres. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.